Bueno, Candelaria, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. Hola, ¿cómo andás, Mauro? Un gusto estar acá con vos y con Un todos los gusto, que nos van a mirar. un gusto enorme, un gusto enorme. Voy a estar hablando con Candelaria Jaimes. Bueno, leí su libro, me gustó muchísimo, El Trampero, publicado por Caballo Negro Editora, y de paso quiero mandarle un saludo grande a la editorial que me hizo llegar el libro. Y la verdad que me gustó muchísimo. Ahora vamos a hablar de El Trampero. Pero antes de hablar del libro, quería preguntarte un poquito cómo fueron tus comienzos como lectora primero. Bueno, como lectora, el primer libro que leí fue uno que me regaló mi hermana, que era de Alicia en el País de las Maravillas, pero una Sí. versión bien infantil, ¿viste? Una versión infantil que era un cuento, o sea, un libro de cuentos, no era el libro textual de Lewis Carroll, sino como que era una adaptación y bueno, y como que me encantaba la imagen de la niña que se despierta en los brazos de la hermana, o sea, en las piernas de la hermana. Entonces era como que me cerraba mucho esa noción, digamos, de espacialidad que yo la llevaba también muy a mi vida, o sea, como que me era muy cercana la experiencia de estar, digamos, en el regazo de mi hermana escuchando una historia. Así que bueno, sí, el primer libro te diría que leí, aparte, bueno, también me pasaba que mi hermana es muy lectora, tiene 9 años más que yo, es muy, muy lectora y siempre marcaba, viste, los libros. Y Sí. yo quería hacer lo mismo, o sea, yo quería ser grande y quería marcar los libros y era como que me compraban historietas y bueno, yo les marcaba, viste, como que tenía esa cosa del fetiche del libro objeto. Así que cuando aprendí a leer y cuando ya aprendí a involucrarme, digamos, con la literatura más desde el punto de vista imaginativo, ¿no? O sea, en casa estaba Corazón, estaba eh, Mi planta de naranja lima, o sea, libros clásicos. Sí. Y aparte había dosificados, ¿viste? Había como libros que mi mamá me decía, bueno, estos los podés leer, estos no, ¿viste? Como que hay una cosa medio de dosificación de la literatura, pero como primer acercamiento tuve eso, y más allá de los que en el colegio, ¿viste? Te daban para leer de manera Bueno, el que obligatoria. nombraste, mi planta de naranja lima, a mí me lo dieron para leer en el colegio. A mí me pasó que a mis hijos se los dieron a leer en el colegio, mis hijos fueron al Montserrat, acá en Córdoba, y es un libro como de primer año, ¿viste? Yo leí Junco, por ejemplo, en el colegio, bueno, de literatura española, pero eso ya más grande, ya en el secundario. Bueno, vos, Entonces, todo este amor que ya tenías, ¿no? Desde chica, te hizo también ser profe, ¿no? Vos sos profe de primaria, sí, secundaria, universitaria, o sí, sea, sí, yo soy profe de Bellas Artes y bueno, siempre es como esta historia de que yo soy profe de Bellas Artes, pero escribo, ¿viste? Como que en el mundo del arte me resultó mucho más cómodo y más se me vehiculizó de otra manera la literatura, me fue más afín, más amable que las artes visuales. Aparte, bueno, las artes visuales en Córdoba tienen como ciertas características, ¿viste? De performáticas, de factura, de producción. Entonces, bueno, cuando yo iba estudiando la carrera, la fui estudiando en muchas cuotas, ¿no? O sea, fui teniendo los chicos de por medio, pero es como que en realidad siempre escribí, o sea, era como la manifestación más natural que me salía era la de escribir. más allá, Pero, sos pintora también, ¿no? claro, yo soy Y pintora. gestora cultural. Claro, y vos sabés que es algo re loco porque cuando me encontré yo hacía un taller con Luciano Lamberti hace muchos años, Sí, y Luciano me decía, un día estaba escribo un cuento y me dice, pero no lo leíste a John Berger, y no lo había leído. John Y Berger. fue como encontrar, viste, o sea, como esa conjunción de lo que me pasaba a mí, digamos, o sea, o de una manera de ver el mundo, que es como, escribo desde lo visual, o sea, no me puedo escindir de esa parte. Y en qué momento, bueno, empezás a tener la idea de escribir para publicar, ¿no? ¿Cómo se fue Mira, dando eso? no, yo empecé a escribir de chica, como así también haciendo relatos, escribiendo poemas para mis amigas que se iban poniendo de novia, entonces yo escribía los poemas por encargo, viste, tipo el cantar no, el cantar mío, sino el del Cyrano de Bergerac, y me encantaba ponerme la piel de otro, viste, y escribir las historias de amor que no eran mías, pero eran de los otros, o sea, era como, habré cobrado alguna cosa también por ese servicio. Bien. Y después, bueno, el tema de publicar se dio porque hice una clínica con Alejo,
una clínica de narrativa que se hizo en el Chateau, en el Centro de Arte Contemporáneo, ¿viste? Donde está el Kempes, el estadio, al frente está el Chateau. Sí, sí. Bueno, y ahí hicimos una clínica espectacular, que fueron 4 encuentros, con Eve Uart, Fabián Casas, Patricia, ¿cómo se llama Patricia? La que ganó el premio Clarín. Y con Sergio Bermani. Sí, Patricia Rato, ¿no? Bueno, no, Patricia, bueno, ya me voy a acordar. Y había que mandar algo, ¿viste? O sea, fue una convocatoria. En el colegio donde yo trabajo habíamos hecho un trabajo de Juan L. Ortiz el año anterior. Yo desde la plástica lo había abordado desde el impresionismo y la fotografía. Y mi compañera de literatura, que hoy es doctora en literatura, Adriana Canseco, una maestra, me trajo mucho material de Juan L. Ortiz, y ahí lo entrevistamos a Alejo, que Alejo decía es una locura trabajar con niños, Juan L. Ortiz, que qué sé yo, bueno, nos salió un trabajo precioso. Y de ahí es como que yo establezco el vínculo con él. Y bueno, y había que enviar algo, un texto, y yo había empezado a escribir una novela que casualmente era de una cortadora, una chica que cortaba fiambre en un supermercado. No la tenía muy clara todavía la historia. Arranca porque yo tenía las cartas de mi hermano del servicio militar, entonces como que me imaginé ahí toda una historia como que podía pasar, y empecé a escribir. Me pasa que en el verano, cuando hace mucho calor, no me gusta el verano acá en la ciudad, entonces es como un momento óptimo para escribir, o sea, como para, viste, escaparme, digamos, del calor. Bueno, y ahí empecé a escribirla. Y bueno, esto que estás diciendo de esta chica cortando fiambre es la Pupi, ¿no? Acá en el Trampero. Claro, se llamaba Violeta en la primera. Mira, tuve un intento fallido. En el 2000 mandé al premio Clarín de novela, que se me había ocurrido una historia de 2 chicas que trabajaban en el baño de la terminal, de acá de Córdoba. Me encantaba ese submundo, viste, de los rollitos de papel higiénico, de que venden las toallitas, y que qué sé yo. Yo decía, ¿cómo será trabajar en un baño? Viste, es un horror. Bueno, y ahí compuse toda una historia que no tuvo éxito, claramente. O sea, no, me pusieron gracias por participar y nada más. Y entonces después como que empecé a pensar, cuando vi un día, me colgué mirando a la fiambrera en el supermercado cerca de mi casa, y ahí como que empezó a gestarse esa historia. Después quedó suspendida, y con Alejo hicimos una producción muy linda con Eve. Imagínate tenerla Eve de maestra, y ella nos decía, bueno, escriban crónicas. Entonces yo ahí empecé a escribir mucha crónica, ¿viste? No tenía como esto como de algo más, un mundo imaginado, entonces escribía crónicas. Y ahí surgió el primer libro en el que participo, que Alejo después me invita al año siguiente a participar del Dora Narra, que es este, mira, te lo muestro, que quizás lo tenés, que es Antología de Escritoras Cordobesas. Este bueno. Salió en el 2010. Y acá sale un cuento mío, y después participé en otro, que es este de Caballo Negro. Este es un librazo, que se llama Los Visitantes, es un librazo, y acá son crónicas de viaje. Y mira, está Cucurto, Gandolfo, Pedro Lemebel, Marcos López, la Eve, o sea, bueno, y está la Ale Baldovín, bueno, un montón de gente de acá de Córdoba, la Cookie. Bueno, y hay una crónica mía en el medio, entonces, viste, yo me sentía como que estaba jugando en las grandes ligas, o sea, es precioso el libro, realmente tiene así como un viaje, viste, por todas partes del mundo y con distintas experiencias. Bueno, y eso me dio la crónica, viste, como de narrar de una manera suelta, o sea, sin pretensión, o sea, sin el pero, como decía la Eve, que el cuento tiene que tener un pero, viste, una pericia. Claro. Y después descubrí que, bueno, que yo en realidad tiendo a trabajar en tiempo y espacio, o sea, como que me gusta explayarme, digamos, espacio-temporalmente. Entonces en la novela es donde me siento más cómoda. El cuento me cuesta. Ahora salió el año pasado, creo, que son cuentos de terror, que es de Editorial de Postales Japonesas. Hay un cuento mío. Bueno, después tuviste tu primera novela, Los Niños. Ah, claro. Y Los Nísperos, que es esta la escribí mirá, la empecé a escribir, empezó como cuento con Luciano, y como que fui adaptando las consignas del taller a un personaje que era Ana, que era este personaje, y bueno, fui adaptándolas a ese personaje, y bueno, y se transformó en una novela.
Ese libro lo publicaste por Borde, por Borde, Perdido, editora. Eh, claro, bueno, contá un poquito hablando ya puntualmente del trampero, vuelvo a mostrar el libro, muy bueno, además, sí. muy buena la calidad también del libro objeto que maneja este Caballo Negro de editora, es impecable. Recomiendo que también busquen más libros del catálogo. Eh, Quería preguntarte un poquito, bueno, ¿cómo surge la idea? Bueno, más de esto que contabas, ¿no? Tenías como una idea de una persona cortando fiambre, la pupi. Bueno, de ahí empezás a desarrollar una gran cantidad de personajes, ¿no? Que pueden encontrar, uno puede identificarlos en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, ¿no? En cualquier barrio. ¿Cómo fue que nació esta historia? Mira, la historia del trampero nació con varios, tuvo como varios nacimientos, ¿no? Uno había escrito un poemario de respiración larga en otro taller que hice posteriormente con Pablo Natale, que también es un escritor cordobés excelente. Y Pablo es más, te propone más experiencias, ¿no? O sea, como cosas más distintas. Y bueno, y empecé a escribir, ahí apareció el gallo. El gallo era el repositor. Me toca en un ejercicio un repositor del supermercado. Entonces lo construyo el gallo. Bueno, y ahí arranco, ¿viste? Con el gallo y escribo todo un poemario así de respiración larga, ¿viste? No, yo no soy poeta tampoco, pero era como una novela así, o sea, media... Inverso. Sí, no en verso que rima, pero bueno, como que había Sí, ahí sí. unos versos. Y leímos en un cierre del taller, leímos, bueno, yo me sentía como muy contenta con ese formato, pero era chico y ahí aparecieron muchos personajes. Y después ya me empecé a copar, ¿viste? Ya empecé como a coparme con... Tengo una amiga que trabajaba en un supermercado, entonces me contaba las cosas. Yo nunca trabajé en un supermercado, pero era como que exorcizaba también el ir al supermercado mirando la posibilidad, digamos, de creación. Y después pasó que me fui a vivir, me había ido a vivir al campo, volví y me fui a vivir a la casa de mi mamá en Argüello, que Argüello es un barrio de Córdoba, era pueblo y ahora es un barrio que queda en la zona norte, alejado, digamos, camino hacia el Si Puedes, a Río Ceballos, ¿para qué lado? Para que te ubiques. Sí. Camino a Escochinga, digamos, o sea, como es para zona norte. Eh, bueno, y también me pasaba eso, ¿viste? Como de decir, bueno, ¿qué hago acá? Y, bueno, allá habíamos hablado con Alejo el tema de publicar, y que siempre él me decía, ¿dónde está la piba que corta los fiambres? Como que estaba, ¿no? Esto. Y yo no la había, todavía no la veía a la pupi, no le tenía el nombre, y bueno, y ahí empecé con un amigo también que me ayudó con el tema del fútbol, como que se empezó a mezclar ahí, con canchas de fútbol, con un club que hay ahí que no lo conozco, o sea, lo más loco es que nunca fui a conocerlo, Está muy pero bueno esto porque también te iba a preguntar un poco, ¿no? Porque aparece el fútbol, está muy metido el tema del fútbol, también de esto de, bueno, me quiero salvar con mi hijo, claro. ¿no? Eso de mucha gente o ha tenido ese. Claro, y lo loco, Mauro, fue que apareció que yo, o sea, por ejemplo, me fui enterando de cosas que no sabía, que en Córdoba existió realmente, o sea, lo que pongo ahí en el libro, un reality show, que era elegir un futbolista Sí, en el sí, año sí. 2002, que ahí está, y que de hecho mi sobrina me cuenta que su marido había participado de ese reality, entonces empecé como a encontrar gente, viste, que me aportaba muchos datos, uno de los pibes que condujo ese programa también lo entrevisté, viste, como que tuve una charla con el Dracu Gómez, como también, viste, como de información, como trabajo de campo, te diría, Sí, ¿no? sí, Eh, Porque bueno, también, viste, son mundos que yo no los conozco, o sea, no son cercanos, entonces, bueno, como escribir desde esa proximidad, y se fue, la Euge Almeida, con ella trabajé Los Nísperos, me decía, se hila, o sea, viste, cuando el personaje cobra vida, bueno, tenés que meterle. Y pasa eso, mágicamente, no te lo puedo describir con bueno, palabras. hay, Hay un hay- hay momento, personajes que son entrañables, ¿no? En esta novela, como más allá de la pupi que ya nombramos, Angelito, el personaje este Nelson, ¿no? Bastante turbio. Bueno, hasta usás el apellido de un jugador de Belgrano, un ex jugador de Belgrano, Diego Volati, Volati. ¿no? Y te iba a preguntar, digo, bueno, sos de Córdoba, aparece Volati. ¿Te pintó o tenés No, 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 los apellidos, uno de mis hijos es muy futbolero,
Entonces, cuando estaba escribiendo la primera versión, que era el poemario, le digo, che, le digo, tengo que componer un malo, tirame un apellido italiano. Y él es de Talleres, entonces me dice Volati, y quedó Volati, ¿viste? Claro. Y yo no sabía tampoco ni quién era, ni qué peso tenía en Belgrano. Entonces, bueno, nada, quedaron, sí, hay muchos apellidos que son robados, ¿viste? Que son así, que los pido, o hay historias que tienen alguna semejanza con la realidad. Y ahí hay como, digamos, un sistema que empleás, ¿no? En el libro, de por ahí nombrás los dos personajes y aparece un capítulo corto bueno, donde aparecen otros personajes, pero digo, es como que los títulos son el nombre de dos o tres personajes. ¿Cómo fuiste escribiendo eso, no? No, yo lo fui, Fragmentos, capítulos, ¿cómo tuviste una claro. estructura armada? Mira, con el trampero sí me pasó de esto, como de armar un mapa, ¿viste? Tipo Sí. Stephen King, o sea, pero Porque armar un hay mapa, muchos personajes. claro, son 22 personas, que la otra vez me puse a sacar la cuenta para hacer un dibujo, Un porque árbol, aparte reloj. como yo soy, como dibujo y pinto, ¿entendés? Necesito la grafía, o sea, necesito, ¿viste? Claro, Ponerlo en un papel. claro. Entonces, con Alejo nos juntamos el 1 de enero, creo, del 2020. Entonces fue, hasta que no escribas 100 páginas, no me hables. Entonces me fui a mi casa, puse, viste, así un papel en la puerta del cuarto y agarré y dibujé como los personajes principales y más o menos por dónde iba a tramar la cosa. Claro. Más o menos. Entonces, bueno, empecé a tramarla. Yo escribo a mano, o sea, si me decís cuál es el método, escribo a mano. Después voy pasando en la compu. Cuando paso en la compu ya tiene otra, ya empieza a Sí, tener sí, como una vas metiéndole corrección. mano, puliendo cosas. Sí, obvio, voy puliendo cosas. Te das cuenta, nosotros los cordobeses somos muy adjetivadores, ¿viste? Somos del adjetivo, así como, o del adverbio, el adverbio, bueno. Y cuando lo pasas a la computadora es como que empiezo a ver, a notar esas cosas, las repeticiones, ¿viste? Me río por ahí, porque digo, bueno, pero en el fragor de la escritura, ¿viste? De estar escribiendo a mano, escribo con unas fibras, por ahí con colores, ¿viste? Como que voy también buscándole la parte gráfica. Y cuando eh, digamos, escribías la historia, ¿ya tenías en mente el final? Bueno, No, no voy a spoilear, pero digo, la parte final que termina con una tragedia, hay un asado que es, digamos, hasta, digamos, desopilante más allá de lo que pasa, ¿no? Y esto cuando vos decís, ¿no? De imágenes, bueno, eh, no lo tenías en mente. ¿En qué no, momento te escribí aparece cuatro. el final? Sí. No tenía, mira, no tenía en mente ni las historias amorosas que se suceden, algunas sí, y no son las principales. O sea, tenía como, viste, como en todos los trabajos que hay así como romancetes y ida y Sí, sí, venida sí. y que qué sé yo, bueno, pero no tenía definida la historia, ¿no? O sea, fue pasando. Bueno, Eh, digo, uno si se pone a analizar, ¿no? El trampero, de paso, repito, estoy hablando con Candelaria Jaimes, recomiendo su novela El trampero, publicada por Caballo Negro Editora. Aparece de todo, ¿no? Porque aparece infidelidad, hijos no reconocidos, un sindicalista que tuvo bueno, un tema ahí que está reclamando, quiere complicar al dueño de la empresa, digamos. Aparecen muchísimas cosas, ¿no? sí. Vos sabés que el tema este que vos decís de las infidelidades, bueno, del planteo de trabajar en negro, ¿viste? Claro, Del negreo del trabajo, de claro, nuestra generación, no sé cuántos años tenés vos, Mauro, pero yo tengo 48, o 42. sea, bueno, somos una generación bastante atravesada por los 90 y con Sí, todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, o sea, yo empecé a votar en los 90 y hay muchas consecuencias que yo veo ahora de sistemas de trabajo que para nosotros era lo normal y que no es lo normal. O sea, trabajar en negro era como común, digamos. O sea, vos entrabas a trabajar, que ahí yo hago como una enumeración de uno de los personajes que trabaja en FJP, que vende celulares, que tiene una cancha de pádel. sí, Y changas, bueno, sí, todo. Sí, fueron fenómenos de los 90, ¿no? O sea, también claro. como una cosa de geopolítica, o sea, como de contextualizar también, digamos, como desde ese universo que es un barrio y que es un supermercado de barrio, cómo todas esas cosas se traslucen, ¿viste? O sea, esto, ¿no? Ponen de manifiesto, revelan
una manera de estar en el mundo, o sea, una manera de estar en el mundo que tuvo que ver con los 90 y tiene el coletazo ahora. O sea, Bueno, de el hecho, hay coletazo. una escena, ¿no? Que es la de Volati, de sindicalista, buscando firmas, y consigue pocas firmas. Y también ahí bajás, digamos, un mensaje en cierto modo, digo, no es que bajás mensaje, pero digo, es algo para pensar, ¿no? El tipo le pedía a trabajadores que necesitan el trabajo que firmen en contra de su patrón. Sí, y es algo que también yo noto mucho, la diferencia entre los cordobeses y los porteños, que conozco muchos, tengo muchos amigos en Buenos Aires, y que tienen como, ustedes tienen como una facilidad o una independencia como mucho más, te diría, administrada o sostenida, ¿no? Acá, por lo menos, hay un sistema de trabajo en Córdoba que es muy sumiso. O sea, hay como capas que tienen esa cosa de la sumisión, ¿viste? Y de que bueno, que no lo van a cagar al dueño, no lo van a denunciar, porque también está que si vos tenés una denuncia porque te echaron del trabajo, después nunca más te va a contratar nadie, ¿viste? Como que subyace todo eso, que es, digamos que, porque es como re contradictorio lo que te estoy diciendo, ¿viste? Porque voy a decir, bueno, por un lado Córdoba, la reforma y Córdoba, la rebelión, pero es una Córdoba ilustrada, o sea, y es algo que hablamos siempre, que si bien la universidad es gratis, no es gratis, o sea, es gratis, digamos, el acceso, pero después todo lo demás, lo que implica, no. Entonces, esa cuestión entre el academicismo cordobés, ¿entendés? O esta cuestión sí, realmente del academicismo, y por otro lado, lo que es la vida popular, hay una brecha enorme, hay una distancia enorme. Entonces, hay mucha precarización del trabajo, ¿no? O sea, no digo que en Buenos Aires o que en otras provincias No, de no, todo lado, Argentina pero digo, pase. está muy marcado eso, ¿no? Y la vida de, bueno, este personaje Nelson también, que es el jefe, y bueno, cómo hace y deshace, ¿no? En función a Claro, sus conveniencias. Me gustaría, puede ser que leas un fragmento, dos sí. fragmentos cortos de El Trampero. Bueno, hay un personaje que es porteño, que es Obraniak, que también es un jugador polaco, te digo, porque Sí. necesitaba un apellido para un carnicero. Entonces le digo también al Benja, a uno de mis hijos, digo, necesito un apellido polaco, bueno, Obraniak. Y yo después los veo, ¿viste? Después veo la foto del tipo, y digo, pensar que este es un carnicero, bueno, y No, a este nada lo que ver, traje claro. del conurbano bonaerense. Eh, bueno, que se parece a la Pepa Rinaldi, ¿viste? El jugador de acá en Sí, Córdoba que jugó en Talleres y en Belgrano, jugó en los los dos dos, sí, sí. equipos. Que rubio, así tipo pájaro canigia, ¿viste? Bueno, este es cortito, entonces te leo este. Obraniak. La Pepa es un trabajador entregado y fiel. Está en la carnicería. Gringo, rubio, de pelo largo, con bigote setentista, se parece a la Pepona Reinaldi. Los Barrichello le dieron trabajo después de lo de Volati. Recién llegado del conurbano, hábil con el cuchillo, criado en un matadero clandestino, la Pepita es el informante de Nelson. Más eficaz que el supervisor que no sirve para nada, pero se la cree y eso es suficiente. La Pepita Obraniak, responsable de cuidarle las espaldas al volado de Wilson y a Ricardito. Ese es cortito. Buenísimo. Vamos Eh, con uno más. Uno más. Papá, a mí hay un personaje que me encanta. Ah, bueno, Volati lo amo, ¿eh? Volati que es malo, lo amo. No, pero más, bueno, no, sin spoilear, ¿no? Pero el No, no, final no, no. hace un monólogo espectacular. Es Mira, prácticamente mira. un monólogo. Leo un primer párrafo de Volati y López. Ah, no, y al gordo López también lo amo. Dale. Son malos. Volati arma el plan. Habló con los abogados del sindicato. Se va a proponer como delegado. Tiene el dato de los chinos y de la guita de Angelito. Le quema la cabeza a López para que averigüe. El gordo ya le aclaró que las imágenes no tienen ni tendrán sonido. Volati quiere poner micrófonos escondidos. Se hace el detective. López, en su cuartito, anota. Le llama la atención a Angelito. Sabe quién es. Es el pan caído del cielo, como lo escuchó decir a Nelson. El gordo López no tiene muchas opciones. Quiere sentirse héroe en el plan maestro de Volati. Le da pena que haya perdido la mano, pero más que pena es impresión.
Es cierto que él estaba cuando fue el accidente. También es cierto que Nelson lo apuró a Volati para que moliera la carne de unos caballos que le habían traído de Río Ceballos, que nadie tenía que saber. No, Bueno, ahí corto. increíble. Pierde la mano y bueno, después queda también Y como... eso es verdad, vos sabés que ese dato, porque mi papá tenía una casa en Río Ceballos, y en la época del 2001, 2002, ¿te acordás cuando se armó todo el problema? Había... ¡Ay, se está terminando! En Río Ceballos vendían milanesas posta de caballo. La gente los que sabían se daban cuenta porque era dulce la carne. Ah, increíble. Horrible. Andy, Sí. para bueno, finalizar, quería agradecerte, fue un placer realmente y recomendar El Trampero, Candelaria Jaimes, publicado por Caballo Negro Editora, y bueno, fue un placer hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias, me encantó la entrevista, hablé un montón, yo soy así como play y no paro. Tengo aparte la cosa de que no lo pudimos presentar por el tema de la pandemia, entonces es como que todo esto, Mauro es bienvenido, muchísimas gracias. Es cierto, la editorial tiene unos títulos espectaculares, este año han salido libros muy, muy hermosos, así que bueno, los invitamos a visitarnos, a visitar este supermercado. Muchísimas gracias, bueno, y ojalá que llegue a muchos lectores, que es lo más importante. Un beso Ojalá, grande. ojalá, así sea. Un beso Chao, grande chao. para todos. Chau, chau.